estaré compartiendo el estudio, así que no hay ningún problema. Véngase a estar con nosotros, ¿sí? Siempre estaremos el domingo acá en el culto. Véngase el domingo. Este día nos va a tocar orar especialmente por los niños. Les decía que se celebra esta fiesta que empieza creo que mañana y nosotros necesitamos orar por nuestros niños. Vamos a ir al Salmo 127 mientras usted da la ofrenda. Salmo 127. Y siempre mantenga usted su lapicero ahí, sus notas, porque uno estudia, medita, está ahí en el Señor y uno está recibiendo la instrucción de Dios a través de su palabra para compartir con ustedes. Y es importante que usted haga sus anotaciones. Así que damos una cordial bienvenida a todos ustedes y alegres de tenerles. Y una vez más, gracias por los músicos, hermano. Mire qué tremendo que se nos enfermó mi hermano Joel, pero mire qué bendición. Los hermanos aquí, los músicos, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué bendición! Por eso es que nosotros debemos de ser agradecidos, hermano. Mire, porque Dios es bueno, imagínense, que siempre nos provee. Mire qué lindo que los hermanos cantaron hoy, ¿verdad? Que Dios bendiga a los hermanos y les siga dando más dones, más talentos. Qué bendición. Así que el Salmo 127, voy a leer este salmo corto, solo tiene 5 versículos. Pero antes de leerlo, me gustaría que usted le diera una palmadita a su hermano. Ya el frío ya empezó porque hoy amaneció frío. Pero aquí nosotros estamos en el calientitos en el Señor. Dígale que me alegra, diga, de verte. Dígale, de veras que me alegra de verte. Y eres bienvenido a la casa del Señor. Los hermanos que por alguna razón no habían podido venir y están aquí, me alegro de verles este día. Y hermanos que los vi entrar, que no los había visto. Y otros que quizás nos visitan por primera vez, no sé. Hágale sentir en familia. Aquí Canadá es muy frío y ya empieza el frío, pero nosotros en el Señor siempre estamos calientitos, ¿verdad? Ahí queriéndonos y, como dice la Biblia, sirviéndonos unos a otros. Amén. Así que no perdamos ese espíritu de alegría y de amor y que el frío no nos asuste. Tómese un tecito, un cafecito, un abrigo ahí bueno y manténgase alegre. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ¿qué dice el Salmo 127? Vamos a leerle, ¿ya lo tienen? Del 1 al 5. Ponga atención, oiga, dice así. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, perdón, en vano vela la guardia. Oiga eso. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Cuando usted lee ese verso, yo lo estuve leyendo en otras versiones, específicamente el verso 2. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. ¿Qué significa? Aquí, por ejemplo, en este país, yo en mi país casi nunca vi eso, pero aquí en este país he visto gente que trabaja hasta 16 horas. Yo lo he visto, ¿verdad? Que salen de un full time y lo he visto porque yo manejo un bus público. Entonces veo que la gente se monta en la mañana, en la tarde, regresan. Y yo mismo les he preguntado, y ahora le digo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas al college? Me encontré con una joven. No, me dice, voy a otro trabajo, me dijo. Leo, ¿tenías un part-time? No, me dijo, es otro full-time, me dijo. Salgo a las 11 de la noche. Comenzaba en la mañana, terminaba a las 3, se cambiaba, entraba al otro y salía a las 11 de la noche. 16 horas. Soy testigo de eso. Y no solo esta persona. Y cuando yo leí este verso en mi país, pues yo no le agarraba el sentido. O sea, entendía, pero no había cómo yo poderlo explicar, porque allá uno trabaja poco. De lo que yo me acuerdo, yo trabajaba 3, 4 horas. Bueno, era soltero, no me hacía falta mucho, pero yo era vendedor.
Salía y hacía 2 ventas y ya está. Con eso me quedaba quieto. Por eso es que me metí a estudiar interno y yo me mantenía. Porque era soltero y con poco que yo vendía, yo ganaba. Pero cuando yo vine aquí al Canadá, hermano, y comencé a ver la vida aquí, el costo de la vida, la fatiga, el estrés de la gente, este pasaje me ha calado profundo. Y es increíble que la gente, este país, por lo menos en lo que yo puedo ver, estos países tienen el sistema, como nosotros le llamamos el capitalismo exceso. Y estos países, toda la propaganda que nos tiran, yo crecí con 2 canales de televisión. Imagínese usted, con 2 canales, el 6 y el 2. Aquí están los hermanos que me ayudan. Y esto que se nos iban porque la antena se movía y había que ir afuera y moverla para que agarrara la señal. Así crecí yo, hermano. Con un radio viejo que se le iba la onda también y había que darle un golpecito para que volviera a hablar. Y cuando yo veo aquí este país, hermano, con 100 y pico de canales, 300. Para que usted lo sepa, yo no tengo cable. Yo me compré una antena esa de 10 pesos, de $10. Y ahí la tengo y veo un solo canal, el 13 de aquí, local. Yo no tengo cable. Yo no tengo tiempo para eso. A mí me interesa más leer la Biblia, estar pendiente de las cosas de Dios, que estar sentado viendo, hermano, 300 canales. Usted, qué bárbaro. ¿Ah? Y qué exagerado. Y sabe usted, hermano, que cuando yo vi esto, la gente vive y no vive contenta. Porque la gente tiene un televisor de 30, póngale, que es, ¿para qué? ¿Para qué quiere más? Pero no, nos salió el de 50, pues va y se lo compra. ¿Verdad? Y ahora, no sé, yo no, hay de 80. Qué bárbaro, hermano. Mira, yo estoy atrasado, en otras palabras. La gente no está conforme. Y sabe, todo esto ha traído estrés. Y la gente está muriendo de estrés del corazón. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que se levantan temprano, como esta muchacha que le cuento. Se van tarde a reposar y oiga lo que dice, y comen pan de dolores. ¿Sabe qué es eso? Que lo que comen, en vez de beneficiarles, les hace daño. Yo he visto gente en la calle que van manejando y yo me paro así en la luz y el otro está al lado y se está comiendo el hot dog, hermano, y está con una mano y va desesperado, ya casi como Mr. Bean lavándose los dientes a medio camino. Hay una movie de Mr. Bean que él con el parabrisas echa un chorrito y se va lavando los dientes, hermano. Oiga, y veo la gente en ese afán, hermano. Ya no digamos ahora con el celular, hermano. Oiga, qué terrible, hermano. Hasta le da miedo a uno porque uno los ve como van de nerviosos y uno que se vaya. Yo soy uno que me aparto, que se vaya. Porque me pueden dar, me pueden pegar. Hermano, comiendo pan de dolores, que en vez de beneficiarte, si los médicos dicen que si tú tienes que tener calma a la hora, es a la hora de comer. Si es posible, apaga el celular. No contestes el teléfono. Para que el alimento haga lo que tiene que hacer y no te enfermes. Porque aquí la vida, hermanos, es demasiado agitada. Pues que a su amado, dice la Biblia, dará Dios el sueño. Mire qué tremendo, hermano. Aquí la gente tiene que andar comprando el sueño. ¿Y qué quiero decir con eso? Que tiene que andar ya usted buscando pastillitas para echarse, que lo atonten ahí. ¿Sabe cómo le dicen en México a eso? Yo no sabía hasta que escuché a un hermano, le llaman los chochos a eso. Y dije yo, ¿por qué es que en Nicaragua dicen eso es una chochada? Dicen, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué es que dicen eso? Y hasta oyendo un día a un hermano mexicano predicar, ahí andan con los chochos, dijo. Y yo relacioné que eran las pastillas. Dije yo, entonces por eso es que dicen en mi país eso, ¿verdad? Que para mí era una palabra mala, pues yo no la uso, porque yo la relacionaba con algo vulgar, ¿no? Dice, no, esa es una chochada, dice. Y entonces,
¿De dónde lo han sacado? De las tales pastillas esas que se toman allá y la persona queda toda somnoliente. ¿Ya? Voy para la cama, dice. Oiga, eso es comprar el sueño. Sí, porque usted ya no puede dormir normalmente. Y si no anda con el chocho, como dicen ellos allá, no hay sueño. Qué tremendo, ¿no? Pero la Biblia promete, fíjese qué interesante, que si usted está confiando en Dios, descansando en Él, sin estar con ese afán, dice que usted tendrá un sueño tranquilo. ¿Cuántos dicen amén? Y como digo yo, si no hay amenes, pues yo voy a decir los amenes, ¿verdad? Ahora vea lo que dice el verso 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Y ahí es donde yo quería llegar. Cosa de estima el fruto del vientre. Dice que los hijos son herencia de Dios. Imagínese usted, qué lindo. Nada menos que una herencia de parte del dueño de todo lo que existe. Hay veces usted se alegra cuando su papá o su mamá o un pariente le deja una herencia, usted se alegra, pero nada menos que nuestro Dios, dice la Biblia, que nos da esa herencia, y los hijos son una bendición y son la herencia de nuestro Dios, que la entrega a usted y a mí. Y dice la Biblia que cosa de estima el fruto del vientre. Imagínese usted, hermano, cuando yo leo eso y veo todas las barbaridades que se están haciendo, de cómo van las jóvenes a abortar a esos lugares y que el gobierno fomenta eso, le hacen propaganda, están hecho ver que la muchacha cuando queda embarazada es vista como quien dice despectivamente, uy, dice, y entonces les han creado un ambiente donde ya prácticamente verse embarazada, Jesús, es como una horrible, y hay que ir a abortar. Y lo fomentan, pagan. Hay organizaciones que aportan millones de dólares para que vayan a esos lugares a abortar. Cuando la Biblia dice que es cosa de estima el fruto del vientre. Y el problema es que hemos creado un ambiente, hermanos, donde ya, como dice Isaías, a todo lo que se consideraba malo antes, hoy es bueno. ¿Se imagina usted qué sociedad la que tenemos? La Biblia dice allá en Isaías, dice que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Yo recuerdo, hermano, porque yo soy de pueblo, como les he dicho. Yo no nací en ciudad grande, yo nací en un pueblo. Yo recuerdo que en los pueblos todo el mundo se conoce. Y cuando una joven pecaba, que iban a la fiesta del pueblo, y al siguiente día la noticia, ¿sabes que la fulanita? Vamos a decir un nombre aquí para que no afecte a nadie. ¿Sabes que la Martina se fue con Polo ayer? Y voy en la madrugada, se la llevó. Allá iba la anca del caballo, dicen que salió por allá. Sí, porque la montaba en el caballo atrás, ¿verdad? Yo vengo de ahí, hermano. Sí, no, el que tenía un poco pues era en bicicleta, ¿no? El otro en la carreta y así. En moto. Se la llevó. Hermano, y eso era un descrédito en la ciudad, en el barrio. ¡Wow! Lo que hizo. Porque no sé si ustedes en sus pueblos han visto eso, pero cuando allá se casaba una persona, no iba en el carro, ¿cómo se llama aquí? La limusina. No iba en limusina. ¿Sabe qué hacía? Iba vestida la novia por toda la calle, hermano, de blanco. Y salí. Yo me acuerdo, hermano, mire. Y todos salíamos a la puerta de la casa y iba el cortejo por la calle. Y la novia, caminé todo el mundo, hermano, hasta que llegaba a la iglesia. De ahí vengo yo, hermano. Imagínense de dónde viene el pastor. No es que iba en carro, iba por la calle. Y entonces era una honra cuando la jovencita se casaba y todo mundo pues se casó por la iglesia. Y qué admiración. Pero cuando la otra se iba en la bicicleta o en la moto escondida, ¿verdad?
Y salía el dicho, se casó la fulana, pero con el padre matón, decían. Y matón era la planta, pues, que se escondían ahí. Y entonces, ahí se casó, dice, con el padre matón. Y yo decía, ¿cuál es ese padre matón? Decía yo. Y era el arbusto, pues. ¿Ah? La mata querían decir. ¿Ah? Yo veía eso, yo no entendía, hermano. Mire. Y es que se la había llevado el novio. Hermano, y mira aquellos escándalos en el pueblo. Pero hoy en día, esto ya es visto como normal. Con decirle que hace unos días yo me encontré con una persona, un canadiense. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Que antes se consideraba que era correcto que el joven se casara, honrada, que saliera de la casa, respaldada por su familia. Pero ahora no, hermano. Más bien ahora una joven, me acuerdo que nos dijo, me hacen burla en la escuela, pastor, dijo así, porque me preguntan que si yo ya he tenido experiencias con jóvenes. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Y ella decía, no, dice yo no, dice la jovencita, pues ya era poco grandecita. Me hacen burla, me dice, porque todas mis compañeras, me dice, de 14, 15 años, me dice, hermano, mire usted, yo le decía, siéntete orgullosa, le decía yo, no les hagas caso. Hermano, es increíble la sociedad en la cual vivimos. Y hace poco yo estaba conversando con una persona, ¿sabe? Y me dio pena, pues, porque yo me acerqué a él. Él mismo vino a decirme a mí que él era cristiano, que se iba a bautizar, me dio la noticia. Me dice, me voy a bautizar. Yo, que te felicito, le dije, congratulations, le dije yo, ¿verdad? Porque no habla español. Y entonces después, yo en lo que yo salgo así, yo me parqueo y salgo, sale él detrás de una pared y lo veo fumando. Y entonces él como que le dio pena que después que me dijo que se iba a bautizar y que se había bautizado ya y me lo encuentro fumando, entonces él ya no pudo esconder el cigarrillo, le dio pena al verme. Y me dice, no le vaya a decir a nadie, me dijo, que me hallaste fumando. Entonces le dije, no, le digo, ¿y qué crees vos? Le digo, que yo, no, le digo, yo no soy así, le digo, no, al contrario, estoy para ayudarte, le digo, yo te entiendo, vienes de todo un mundo de vicio, estoy hablando de una persona ya mayor, casi 60 años, vienes de toda una vida así, le digo, y me imagino que estás luchando con esto, le digo, no, al contrario, voy a orar por vos, le digo, Señor. Y entonces él le cayó bien lo que le dije, ¿no? Y comienzo a hablar yo con este hombre, hermano, mire, y me dice, comenzamos a hablar como amigos, y me dice, y le digo, ¿cuántos nietos tienes? Le digo así, yo, ya me dijo, tengo tantos nietos, me dice, y mi hija vive aquí cerca, y el esposo me dice, es hijo de nicaragüenses, me dijo así. ¿Cómo? Le dije yo. Y entonces, nicaragüense, le dije yo soy de Nicaragua, sí, yo ya sé que sos de Nicaragua, me dijo así, ¿verdad? Y entonces, y bueno, tienes esa hija y tienes otros más. Y mire lo que me dijo, hermano. Me dijo, tengo uno, me dice que vive en San Tomás, me dijo, es un pueblo por allá. Pero tengo otro que vive en Montreal, me dice, y vive con su partner, me dijo así. Y él miró que yo no le había entendido. Es gay, me dijo así. Es gay, me dijo así. Y vive con su cápula ahí, me dijo. Hermano, todo esto, y a mí me dio pena porque él me estuviera diciendo eso. Yo no le estaba preguntando. Lo que le quiero decir, qué mundo en el que vivimos. Y lo que es peor, hermano, todo esto ya se está viendo como normal. No es que se está viendo, ya lo han aceptado como normal. A tal extremo que si uno le dice a esa persona, estás equivocado, según las leyes canadienses, me pueden llevar a corte y demandarme. Si yo lo corrijo y le digo, mira hijo, pero eso no es correcto, mira lo que dice aquí la Biblia, él me puede demandar. Legalmente, imagínese usted, ¿a dónde hemos llegado? Pero con todo y esto, hermanos, yo quiero decirles a ustedes, y el mensaje que les quiero transmitir es que los hijos son una bendición, pero que usted y yo, como padres, jugamos una enorme responsabilidad. Y a eso voy a entrar. Dice el verso 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Mire, y termina diciendo el 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hay una bienaventuranza para los padres que tienen muchos hijos. Y dice la Biblia, la aljaba es donde el que va con las flechas, el arco es la cosa,
lleva colgado eso y se pone las flechas allí. Esa es la aljaba, el bolsito ese pues, donde se metían las flechas. Entonces la Biblia dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. En otras palabras, todos los que Dios te dio son una bendición los hijos. Y dice la Biblia que en un momento de lucha, de guerra, en esos tiempos se acostumbraba que iban las bandas por allá. Y el padre que tenía muchos hijos se defendía con sus hijos. Porque los hijos son la herencia que Dios nos dio. Ahora, ¿qué está sucediendo? Porque vemos tanto desorden, que en vez de que los hijos sean bendición, vemos todo lo que está pasando. Como este pobre hombre diciéndome todo eso. Y él que está comenzando a caminar en el Señor, ¿se imagina usted? Tratando él quizás de dar testimonio que él mismo ni puede, pues porque lo encontré a él en esa situación. Y vemos todo esto y decimos, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros como padres hemos perdido la brújula. Y voy a ser más directo con ustedes. El evangelio no es un evangelio de vivirlo en la iglesia. El cristianismo no es un cristianismo de clubes, de lugares, que me vean llegar a un lugar, que me vean cantar, que me vean que ando vestido así como anda el pastor hoy, con una Biblia. Ese no es el cristianismo. El cristianismo debe ser práctico. La Biblia dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, dice la palabra de Dios. El apóstol así lo dice. En otras palabras, el cristianismo, hermano, se vive en casa. Que los hijos vean cómo usted trata a su esposa, que los hijos vean cómo la esposa trata a su esposo, a los vecinos, cómo se conduce en casa. Usted lleva el cristianismo a la fábrica, a la oficina, a su negocio. El cristianismo es un estilo de vida y no nos vamos a cansar de decirlo, es un estilo de vida todos los días. Enseñarle a nuestros hijos, corregirlos desde temprano. La Biblia lo dice claro en Proverbios 22. Verso 4, se lo voy a leer al verso 6. Mire lo que dice la Biblia. Nosotros como padres debemos de poner atención a esto, porque vea usted lo que está sucediendo. ¿Cómo es posible que hoy los padres mismos les compran el disfraz? Los mismos padres se disfrazan y van con ellos a la calle. Hermano, y los hijos ven, los niños ven que su papá va disfrazado de murciélago, de araña, con él y lleva la canastita ahí para que le regalen caramelos. Y el niño va aprendiendo que entonces eso es correcto. ¿Qué instrucción le estamos dando a nuestros hijos? Oiga lo que dice Proverbios 22, 4 al 6. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Usted debe de aprender a enseñarle a sus hijos humildad. Pero para que usted les enseñe humildad, usted debe de primero ser humilde. Debe ser sencillo. Una persona que no ande aparentando lo que usted no es. Ser sencillo. ¿Se imagina usted qué ridículo hacemos cuando los hijos lo ven a uno aquí en el púlpito, lo ven cantar, lo ven predicar y uno habla muy bonito y todo, pero allá en la casa los maltrata a ellos, le grita a la esposa, se pelea con el gato, con el perro y con todo el mundo? Los hijos dicen, bueno, pero ¿qué evangelio es el que tiene mi papá? Usted debe de enseñarle a sus hijos que usted es genuino, que usted es real. Dice la Biblia que es una recompensa cuando usted le teme a Dios. Y eso de temerle a Dios es práctico, no es religión, es práctico en todo el sentido de la palabra. Y dice, espinos y lazos hay en el camino del perverso, y el que guarda su alma se alejará de ellos. Usted debe ser una persona prudente, seleccionar sus amistades. No puede andar usted con amistades
que le van a dañar. Personas que todo es la mala palabra, el pensar mal, el hacer trampas. Porque sus hijos lo están viendo. Y mire lo que dice el verso 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando los hijos ven que su padre y su madre son genuinos, que cuando se equivocan piden perdón porque no somos perfectos, los hijos dicen, mi papá, el Dios que él tiene es real. Porque yo lo veo, me lo he encontrado cuando abro la puerta accidentalmente y entro al cuarto de mi papá y mi mamá, lo he hallado de rodillas, lo he hallado leyendo la Biblia, lo he hallado levantando las manos en el cuarto, adorando a Dios. Cuando hay dificultades, mi papá o mi mamá, en vez de estar corriendo y ponerse nervioso, entran al cuarto y levantan sus manos y adoran. Los hijos van viendo qué hace el padre en la presión de la vida, en las presiones de la vida. Los hijos van viendo cómo reaccionamos ante la mala noticia y ellos dicen, ese es el Dios que yo quiero, gloria a Dios. Ese es el Dios que yo quiero, porque el día que yo sea adulto y yo me case y tenga mis luchas en la vida, yo quiero imitar la fe de mi padre. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Yo quiero imitar esa fe de mi madre. La Biblia es clara, la Biblia se instruye al niño. Y cuando habla de instruirlo no se refiere que solo le esté usted repitiendo. ¿Sabe qué quiere decir cuando la Biblia dice instruye? Los maestros hebreos, los rabinos hebreos, no instruían como nosotros a veces creemos, que nos ponemos a decirle, haz esto, haz lo otro, y está bien. ¿Sabe cómo instruían los rabinos? Enseñaban, pero después salían y lo aprendieron de Aristóteles, porque así enseñaba Aristóteles. Ellos van caminando por el campo, y por eso Jesús así enseñó. El maestro va adelante, los alumnos van detrás. Y él va enseñándoles en el campo. Les va enseñando. Y por eso encontramos en los evangelios cuando Cristo llega a la higuera y la maldice porque no encuentra fruto. Así enseñan los rabinos. Los alumnos van detrás y el maestro va adelante con el ejemplo. Cuando la Biblia habla, instruye al niño en su camino, no solo está hablando de repetirle, de traerlo a la iglesia, porque hay muchos padres, bueno, lo llevo a la escuela dominical y que me lo eduquen. Oiga, hermano, esa es una responsabilidad. Usted debe ir adelante. Cuando usted le dice, hijos, hay que orar, el primero que se va a poner de rodillas es usted. Cuando usted le dice, hijo, hay que leer la Biblia, el primero que va a leer la Biblia es usted, como padre. Cuando usted le dice, hijos, hay que respetar a los mayores, a los ancianos, que lo vean a usted en la calle, siendo noble con los ancianos, respetando. Pero hoy en día, hermano, se ha perdido todo esto que la Biblia nos enseña. Y lo que es peor, hermanos, como les decía hace unos días en alguno de los mensajes, antes a los pastores y a los sacerdotes católicos se les tenía en estima. Yo me acuerdo que en las graduaciones que nosotros hacíamos, cuando nos graduábamos, llegaba un sacerdote y hacía una oración. O un pastor en algunos colegios evangélicos, recuerdo. Pero hoy en día, hermano, se ha perdido la confianza en muchos líderes religiosos. Porque ya no enseñamos con el ejemplo. Somos buenos a informar y a comunicar, pero no lo vivimos. Qué triste, hermano. Cuando la Biblia dice instruye, es que el maestro va adelante y los alumnos lo van siguiendo y van viendo que el maestro no solo habla, sino que vive lo que va diciendo. Así enseñaba Aristóteles. Y por eso los rabinos copiaron de eso. Y así enseñó Jesucristo también. Por eso ve a Cristo caminando y sus discípulos detrás de él. Nosotros somos el ejemplo que debemos de dar primero. Por eso Pablo decía, imítenme a mí, le decía a Timoteo, que era su alumno. Todo lo que viste en mí, todo lo que oíste de mí, le dice Pablo, eso te mando que hagas. Qué tremendo, hermano.
No podemos nosotros procurar o pretender que nuestros hijos van a amar a Dios, van a amar la palabra de Dios, cuando ellos ven todas esas incoherencias en mi vida. Como les digo, yo voy a decir todos los amenes hoy porque no hay muchos amenes. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. ¿Qué debemos de hacer cuando venimos a la iglesia? ¿Cuántos de los que están aquí se acuerdan cuando ustedes los llevaban a la iglesia católica cuando eran chiquitos? Un buen grupo. La misa más o menos andaba por ahí, 45, una hora. Casi es lo que nosotros hacemos aquí. En la iglesia católica no hay baños públicos. Por lo menos la que yo iba, que me llevaba a veces mi papá, no habían baños. La gente entraba con una reverencia, hermano. Yo me acuerdo que mi papá llegaba, se postraba en una imagen que no me acuerdo cuál era, y él se echaba su persinada y después se sentaba. Y era aquella cosa, hermano, mire. Aquellos cánticos, con aquel eco. Aquel piano tétrico, que tenía unos tubos, me acuerdo yo así, unos pipes. Y mira, hermano, qué capaz que yo de niño, tendría yo unos 6, 7 años, pero bien me acuerdo. Mi papá me llevaba casi para allá para Semana Santa y Navidad. Él no era de andar todos los días, todos los domingos. Qué capaz yo pegadito ahí al pantalón de mi papá. Mire, qué capaz que yo iba a andar corriendo en el templo. ¿De dónde? Tela, como decimos nosotros, ¿de dónde? ¿De dónde? Y sabe, usted como padre le debe de enseñar a sus hijos. No espere que nosotros lo hagamos, porque usted debe empezar en casa. Debe decirle, hijo, vamos a la iglesia. La iglesia no es el parque público. La iglesia no es la plaza pública. Vamos a adorar al Creador, al dador de la vida, al que nos da la vida todos los días. Usted le debe de enseñar en su casa, porque la Biblia lo dice. Hermano, qué terrible. Yo recuerdo una vez que llegamos a una iglesia, mis hijos todos estaban pequeños, y mi esposa los enseñó a ellos desde chiquito, que los tenía sentaditos en la silla ahí, y no se le movían. Y los cultos eran largos, hermano. Imagínese usted, qué lucha. Y los tenía ahí sentados, y una vez llegaron unas familias, me acuerdo yo, y los muchachitos comenzaron a pararse en las sillas de la iglesia, aquel relajo que hacían. Y sabe, yo me acuerdo, ya Samuelito, que es el mayor, ya estaba más grandecito, y él solo le decía así con los ojos, y miraba a mi esposa, y nos miraba, como dice, qué bárbaro lo que están haciendo. Porque nosotros les habíamos enseñado que la iglesia se debe de respetar, que la iglesia no es para pararse en la silla, que la iglesia es para respetarla. Qué tremendo, hermano. Igual nos pasaba cuando llegábamos a las casas, que la gente nos invitaba. Me acuerdo una vez una muchacha de Chile que nos invitó a su casa, una familia chilena, ahí en Toronto. Y entonces cuando nos invitó a un almuerzo, y cuando yo le toco el timbre y abre la puerta y me vi con mis 3 hijos, yo le vi los ojos que se asustó. Esto me van a destruir la casa, como quien dice, ¿verdad? Y entonces cuando yo le vi por los ojos lo que ella me quería decir, le dije, no se preocupe, hermana, le dije yo, mis hijos los tenemos bien nosotros entrenados, que no le van a causar ningún problema, le dije yo. Y entonces los dejó entrar, ¿verdad? Dijo, no, dijo así, le dio pena, no, dijo así, ¿verdad? Hermano, nosotros sabíamos lo que teníamos, porque ya les habíamos enseñado. Y cuando entramos, comimos, ella tenía una niña, me acuerdo, jugaron decentemente y al final, ¿sabe qué dijo a mis hijos? Son bienvenidos cuando quieran, dijo, ustedes son unos niños bien portados, dijo así la muchacha. Hermano, pero qué vergüenza usted, qué vergüenza. Cuando nosotros como padres de familia, esperando que los hijos los eduquemos nosotros aquí en la iglesia, que los eduque en la escuela, cuando es usted como padre, que debe de empezar ahí en la casa, enseñándoles y que respeten la palabra de Dios, enseñándoles los principios. La Biblia dice, instruye. Instruyendo con el ejemplo. Qué tremendo. Yo voy a tener que terminar aquí, hermano, porque si no, ¿qué va a pasar? No sé.
nuestra fe tiene que ser una fe real. Vea lo que dice Hebreos capítulo 11. Mire, Hebreos 11. Porque a veces da la impresión que le servimos a un Dios que está muerto. Un Dios que es como historia. Y los hijos nos están viendo. Usted debe transmitirle un Dios real, una fe real, genuina. Mire lo que dice Hebreos 11, 6. Verso que usted lo lee y lo conoce, pero a veces no lo practicamos. Mire lo que dice. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, oiga lo que dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Su fe tiene que ser real. El primero o los primeros en este caso que deben de transmitirle esa fe genuina a sus hijos son los padres. Cuando hay alguna dificultad, los hijos lo vean a usted tomar las cosas con calma y les diga, hijos, hay problemas, su mamá está enferma, su papá está aquí, qué sé yo, cualquier dificultad, pero vamos a confiar en Dios. Lástima que no voy a poder concluir el mensaje, lo concluimos otro día. Para mostrarles por la Biblia cómo los hombres de Dios, genuinos, le transmitieron a sus hijos esta fe. Y por eso vemos en la Biblia cómo se repite esa buena consecuencia de la fe. Hermano, es increíble que hoy en día hablamos de Dios, cantamos cantos de Dios, pero en la manera que nos acercamos a Dios da mucho que decir. Debemos demostrar en nosotros que nuestros hijos vean que realmente yo soy un creyente genuino. Porque cuando los hijos me ven titubear y los hijos me ven que dudo de las cosas de Dios y cuestiono, téngalo por seguro que mis hijos, cuando crezcan y sean grandes, no van a querer saber nada de ese Dios. La Biblia dice que si yo me acerco a Dios, debo acercarme en plena certidumbre de fe. Aleluya. Porque Él es premiador, galardonador de los que le buscan. Lástima que no voy a poder terminar, pero lo concluimos en la próxima, hermano. Ahí le voy a enseñar cómo Abraham se acercaba a Dios y cómo Isaac miró a su padre, cómo lo hacía. Vamos a ver cómo Isaac después le enseña a su hijo Jacob y cómo también él se acercó a Dios, y lo vamos a ver en la Biblia. Porque la Biblia enseña que hay que instruir. Y repito, la instrucción es que el maestro va adelante y los alumnos lo siguen. Y usted va enseñando con el ejemplo. No es que estaban sentados en un aula de clase nada más, e iba el maestro por la calle. Si Jesús decía, id y predicad el evangelio, él iba adelante predicando y los discípulos lo iban viendo. Si Jesús decía, vamos a orar por los enfermos, los discípulos iban viendo cómo él oraba por los enfermos. Si Jesús decía, hay que orar, ellos lo miraban de rodillas orando a Jesús en el monte, hermano. Esa es la instrucción que la Biblia dice a los padres. Instruye al niño en su camino. No es estarle diciendo y diciendo y usted hace otras cosas, lo contrario. Imagine que usted le diga a su hijo, hijo, no fume. Y usted es una chimenea todos los días fumando. ¿Qué es eso, hermano? Hijo, no ande ahí picando flores. Y usted es un terrible, hermano, que los ojos no se le calman. Los hijos lo están viendo. Hijo, no hay que tomar licor. Y usted se toma toda la botella. Oiga, hermano, qué incoherencias las que enseñamos, hermano. No hay que andar hablando del hermano, del prójimo. Y cuando usted se siente en la mesa, usted comienza a hablar y los hijos dicen, bueno, y mi papá fue que dijo que no habláramos. ¿Y él? Se lo comió aquí en la cena, al fulano. Oiga, hermano, lástima que no voy a poder terminar. Póngase de pie, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Mire, mañana viene esto de Halloween. Y yo por eso escogí estos pasajes. La Biblia dice que si nosotros nos prestamos a servirle de tropiezo a estos pequeñitos, Jesús lo dijo, era mejor que nos colgaran una piedra de molino, dice, y nos tiraran al fondo del mar. Hermano, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos?
Yo voy a orar por sus hijos. Tráigame los niños, hermano. Tráigame los niños. Yo voy a orar, pero escúcheme. Mi oración, yo sé que Dios la oye. Estoy muy seguro. Pero usted como padre es el primero que debe bendecir a sus hijos desde el vientre. ¿Sabe que yo le conté que mi hija está embarazada, ¿verdad? Mi hija mayor. Gloria a Dios. Y sabe que cuando ella llega a la casa, yo le pongo la mano en el estómago. Mi esposa me dice, ponele la mano. Le pongo la mano. Y yo digo, bendigo mi simiente, Señor. Aleluya. Desde ahí hay que empezar. Yo se lo garantizo, no porque yo lo viva, hermano, y lo he visto, sino porque Dios se lo garantiza. Instruye al niño y aprenda lo que le estoy diciendo. Yo por eso lo he investigado esta palabra. Instruye, es ir adelante. Y que los hijos vean que lo que usted les dice, usted lo vive. Aleluya. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Bendito sea Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo puede usted como padre decirle, hijo, váyase para la iglesia, hijo? Y usted se queda viendo las noticias o viendo el partido del mundial y manda a sus hijos al culto. ¿Qué dicen los hijos? Es más importante el mundial. Entonces mejor me quedo yo aquí viendo el mundial. Qué terrible, hermano. No sé si ustedes me van a querer más o me van a querer menos, pero yo estoy aquí para decirles la escritura, hermano. ¿Cuántos han aprendido que hay que instruir a nuestros hijos? Y no es solo repetirles, hay que ir adelante. Tráigame los niños para acá. Qué bueno. Nos duele cuando vemos, hermanos, a nuestros niños allá en la calle y los padres alcahuetes, disfrazados de araña y de murciélago y de todo. Y yo digo, Padre, qué terrible. En vez de enseñarles a nuestros hijos, a nuestros niños lo bueno, les enseñan estas cosas. Es triste, hermano. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ahora ha emigrado, ya lo tenemos en Latinoamérica. Allá también celebran esto. Tremendo negocio que tienen allá, vendiendo disfraces y cosas. Vamos a los padres levantar las manos y bendiga a estos pequeños. Y yo espero que los padres no los lleven a la calle, ¿verdad? Por favor. Que oremos por los que andan por ahí en los barrios. Que Dios cuide a los pequeños porque ellos son inocentes. Vamos a orar, Padre.